Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que todos se encuentren muy bien. De antemano queremos agradecer por haber atendido a esta convocatoria. Mi nombre es Jorge Andrés Ramírez, yo soy líder técnico comercial de Crento, una empresa que hasta hace poco era conocida con el nombre de Agromil y que tiene una historia cercana a los 20 años desarrollando productos de alta innovación en el campo de la agricultura. Desde hace cerca de 3 años, Crento, nuestra compañía, pertenece al grupo Corona y se constituye la punta de lanza de Corona para la oferta de productos de alta eficiencia que aporten crecimiento y productividad a los partícipes en el mercado agrícola regional. Durante años nos hemos especializado en diseñar soluciones con alto componente tecnológico para generar crecimiento en las geografías donde operamos, con nuestro propósito de generar más competitividad a los productores agrícolas. La conferencia que tendremos a continuación la hemos denominado Importancia del silicio y de la tecnología derivada del uso del silicio en la nutrición del cultivo de arroz, un cultivo tan importante para la seguridad alimentaria y con tanta relevancia en el desarrollo de la economía agrícola de nuestro país y de toda la región, que amerita todo el compromiso institucional y de la empresa privada para impulsar su crecimiento rentable. Hoy nos acompaña el doctor Gaspar Condorfer, experto internacional en nutrición vegetal, y un invitado muy especial, el ingeniero Irving Vaquero, asistente técnico y también experto en el cultivo de arroz. Queremos agradecer a nuestros distribuidores, Bisagro y Ferco en Centroamérica, Agripac en Ecuador, Diabonos en Colombia, por acompañarnos en este proceso de llevarles conocimiento de valor a través de esta iniciativa. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos e incluso sorprendidos por la acogida que tiene este evento, sobre todo en esta época, pues, y el día que no es el más adecuado para hacer este tipo de eventos. Sin embargo, ha tenido mucha acogida y la motivación básica de hacer este tipo de tertulias es capitalizar la virtualidad que estamos teniendo de moda en esta época de pandemia y poner a disposición de todos personas tan importantes como el doctor Gaspar, que es un viejo conocido del mundo del silicio, ha dedicado toda su vida a hacer desarrollo, investigación y docencia. Es agrónomo de la Universidad de Río Grande de Porto Alegre, hizo su maestría en fertilidad de suelos, es doctor en nutrición de plantas de la Universidad Estatal de Sao Paulo. El doctor Gaspar ha dedicado toda su vida profesional a la ciencia y la docencia, desde el laboratorio CERN hasta la Universidad Federal de Uberlandia. Tiene más de 100 publicaciones, incluyendo aproximadamente 20 libros. En la segunda parte de la tertulia nos va a acompañar el ingeniero Irving Vaquero, que es un asesor muy reconocido en la zona del Casanare, y cierra muy bien el evento porque pone en práctica mucha parte de lo que tenemos desde la visión teórica y profunda del doctor Gaspar, la experiencia tangible de este asesor que ve más de 15.000 hectáreas como asesor. Entonces, sin más preámbulos, avanzamos con el doctor Gaspar. Gaspar, buenas tardes ya. Buenas tardes, ¿están a oírme? Perfecto. Y gustaría antes de todo, agradecer la oportunidad y hablar un poco sobre el tema silicio en la producción del arroz. Y agradecer lo mismo para Agromil, Corona, la oportunidad que están me proporcionando. Y nuestro tema es el silicio en la productividad, pero hay que hacer algunas consideraciones de naturaleza teórica. Es importante que nosotros conocemos, para conocer los efectos, hay que entender un poco sobre el papel, sobre la función del silicio en la planta. Y más que todo, antes que todo, me gustaría también de agradecer el grupo de investigación acá de nuestra universidad,
donde tenemos maestros, doctorados, postdoctorados. Es un grupo que se cambia todos los años por cuenta de los nuevos estudiantes, pero es en promedio alrededor de 20 personas. Hay parceros de naturaleza internacional, como por ejemplo la Universidad de Luisiana, con doctora Brenda Tubana, lo mismo con la Universidad de Florida, y hay otras universidades que trabajan en parcería con nosotros. A mí me gustaría iniciar la charla con el tema silicio en el suelo. Cuando estamos a pensar en silicio en el suelo, hay que pensar en el silicio disponible. Algunos de los suelos tienen contenidos elevados de silicio total, pero el silicio disponible es que interesa a la planta. En muchos casos, los contenidos de silicio disponibles son muy bajos, en particular con el caso de los suelos arenosos. Acá tenemos una gráfica donde podemos percibir que los niveles de silicio disponible en los suelos arenosos con 0 hasta 15% de arcilla son los suelos que tienen los más bajos contenidos de silicio disponible. Cuando vamos a los suelos arcillosos, entonces vamos a encontrar en promedios valores más elevados de silicio disponible. Eso es importante que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que la mayor probabilidad de respuesta al manejo de silicio, a la introducción del silicio en el programa de fertilización, es más probable que tenemos resultados positivos cuando estamos a tratar de suelos arenosos. Para corregir los contenidos de silicio en el suelo, hay varios productos, pero la mayoría de los materiales son silicatos. Silicatos pueden ser de calcio, de magnesio, de potasio, o entonces silicatos de calcio, magnesio. Todos tienen comportamientos muy parecidos en el suelo. Más que todo, los silicatos son también correctivos del suelo. En otras palabras, vamos a reducir la acidez del suelo todas las veces que lo utilizamos. Entonces, el silicato tiene la capacidad de reducir o de eliminar los protones disponibles o entonces trocables, intercambiables en el suelo. El producto resultante de la fertilización con el silicato va a ser la forma de ácido monosilícico, y esta es la forma por la cual las plantas, en particular el arroz, lo absorben. Entonces el ácido monosilícico, que no tiene cargas, tiene carga cero, es la forma que es absorbido por las plantas. Si el silicato tiene efectos sobre la acidez del suelo, vamos a percibir que este producto puede tener impacto en la saturación de aluminio, acá en rojo. Hay una reducción de la saturación de aluminio con las dosis de silicato de calcio utilizadas en el suelo. Si tenemos reducción en la saturación de aluminio, vamos a percibir un incremento en la saturación de bases del suelo.
Esto todo está asociado a los incrementos de pH. La capacidad de corregir la acidez del suelo del silicato es muy similar a la capacidad de corregir el suelo de la cal. Acá tenemos una expresión con relación a los efectos del silicio en el pH del suelo. Acá tenemos 4 diferentes grupos de suelos, son latosolos, y acá tenemos un suelo de características arenosas, donde utilizamos diferentes productos, diferentes silicatos, y también utilizamos la cal. Si vamos a mirar los valores de pH en el testigo, tenemos en promedio valores de 4.1 de pH en agua. Cuando utilizamos la cal dolomítica, el pH se sube para 6.2, de 4.1 hasta 6.2. Lo mismo podemos percibir cuando utilizamos un silicato térmico, como en este caso. Los incrementos de pH son de la orden de 4.1 hasta 6.6. Entonces, lo que quiero decir es que el silicato térmico, el silicato tiene la capacidad de incrementar el pH y reducir la acidez del suelo de forma equivalente a la cal. El silicio en la planta. El silicio es absorbido por la planta, por algunas especies de plantas en cantidades muy elevadas. En el caso del arroz, por ejemplo, tenemos absorción o extracción de la orden de 250 kilogramos de silicio por hectárea. Esto puede significar en algunos casos donde hay mucho silicio disponible en el suelo, puede significar una extracción superior a los elementos esenciales como el potasio, nitrógeno, fósforo. Tenemos resultados en algunos de los casos, que la suma de todos los elementos esenciales son la extracción de todos los elementos esenciales en algunas veces pueden ser menores que la extracción solo de silicio. Entonces hay plantas como el arroz, las gramíneas en general, como la caña, como maíz, como arroz y como trigo, donde tenemos una capacidad muy elevada de extracción. Este elemento en muchos casos no es considerado en la nutrición de plantas, porque en verdad el silicio no tiene participación muy expresiva en los procesos metabólicos, pero tiene una importancia brutal en la estructura, en la resistencia, como vamos a ver, a enfermedades, plagas y más que todo en relación a los estreses bióticos y abióticos en general. Acá tenemos una hoja de arroz, un corte transversal de una hoja de arroz, donde podemos mirar dónde está el silicio acumulado. La diferencia de color, el azul más oscuro, el azul más claro, es donde se acumula el silicio en las hojas de arroz. Acá está el depósito de silicio en las hojas de arroz. Lo mismo en esta hoja, acá están los depósitos que son en la parte más externa de las hojas,
junto a la cutícula de la hoja. Esta diferencia de color se consigue con algunos corantes que utilizamos para detectar dónde está el acúmulo de silicio. Usted puede hacer la identificación de las zonas donde hay acúmulo de silicio utilizando la microscopía electrónica y por lo tanto las estructuras que estamos a ver acá son tricomas o entonces espinos de la superficie de la hoja de arroz. Y podemos, a través de la microscopía electrónica y también por X-ray, con el rayo X, podemos percibir que hay acúmulos de silicio en estas estructuras y también de oxígeno. Entonces, estructuras de la hoja que denominamos como tricomas, como espinos, en general es una zona de acumulación de silicio muy alta. Esa es una otra figura donde podemos mirar la importancia del silicio en el control de estrés, en este caso estrés biótico, donde tenemos un esporo que está en la tentativa de germinar y penetrar el tejido foliar. Pero va a encontrar donde hacemos una fertilización con silicio, donde utilizamos el silicio en el programa de fertilización. Vamos a percibir un acúmulo de silicio en la parte más externa de la epiderme que va a proteger a las hojas a la germinación de esto esporo de una enfermedad, por ejemplo, pericularia, por ejemplo, que vamos a hablar mucho sobre esta enfermedad. Hay muchos estudios que correlacionan el uso de silicio en la nutrición vegetal con el control, con el manejo de la pericularia en arroz. Entonces, la estructura de acúmulo de silicio en la epidermis de las hojas puede ayudarnos a manejar las enfermedades. Donde no hay acúmulo de silicio, en el intestino, por ejemplo, de un tratamiento experimental, vamos a percibir que el esporo de la enfermedad va a germinar y va a crecer de forma muy satisfactoria. Hay un concepto muy bien esclarecido que el silicio puede producir una barrera mecánica a la infección de varios patógenos, a la infección de varias enfermedades. Pero algunas veces podemos explicar la reducción de enfermedades, la reducción de la presencia del patógeno por la inducción de la producción de algunos fenoles por contra del uso de silicio en el manejo de la fertilización. Acá tenemos una figura donde en ese cuadro no hay inoculación de la enfermedad y también no hay aplicación de silicio. Eso es el testigo. En esta figura vamos a tener la presencia de la enfermedad, porque nosotros hicimos la inoculación, pero no utilizamos el silicio. La planta naturalmente va a producir en presencia del inóculo, en presencia del patógeno, va a iniciar la producción de fenoles. En este caso estamos hablando de
fitoalexinas, como el caso de momilolactona A y momilolactona B. Estamos a cuantificar la cantidad de estas fitoalexinas o entonces fenoles. En este caso, vamos a percibir que la planta inoculada se incrementó la presencia de estas fitoalexinas. En otro caso, tenemos el caso donde no haya presencia del inóculo, no hicimos la inoculación de pericularia, pero utilizamos la fertilización con silicio. La planta, por efecto de la aplicación del silicio, inició, solo por el silicio, inició la producción de fenoles. Pero cuando tenemos la inoculación con el patógeno y también la presencia del silicio en el manejo nutricional, vamos a percibir que en estas condiciones la planta va a inducir la producción de fenoles de forma más expresiva, de forma a proteger la planta con una expresión más favorable. En otras palabras, el silicio induce la producción de fenoles por parte de la planta. Esa es una descubierta de un estudiante de nosotros que hecho el trabajo científico en Canadá, Estados Unidos. Es un marco en el entendimiento de la importancia de silicio en la protección de las plantas en la producción vegetal. Lo que quiero decir es que algunas veces plantas o especies que no son acumuladoras, como por ejemplo la soya. La soya no consigue hacer la barrera mecánica. La soya no tiene capacidad de extraer o de absorber grandes cantidades de silicio. Pero la soya, cuando tratada con silicio, puede estimular la producción de fenoles, la producción de sustancias que son tóxicas a las plagas y también a las enfermedades. Acá tenemos una foto de una área, de una hoja de arroz, donde tenemos el testigo y donde hicimos la aplicación de silicio. Podemos percibir que hay presencia de la enfermedad en ambas las figuras, pero el desarrollo, el tamaño de la severidad o de la enfermedad es mucho más intensa y mucho mejor donde tenemos el testigo. Acá tenemos la enfermedad, pero no está perjudicando de manera muy expresiva comparada con el testigo. Acá tenemos bajos niveles de momilolactonas y también más alta severidad. Acá tenemos niveles más bajos de los fenoles de momilolactonas, pero tenemos menor severidad o entonces menor incidencia de la enfermedad. La producción de arroz. Hay correlaciones que vamos a hablar al final de esta charla que están muy correlacionadas a los niveles de silicio en las hojas. Acá tenemos los niveles de silicio en las hojas que están considerados bajos, como 1.7% de silicio en las hojas de arroz. Vamos a tener niveles considerados bajos.
De 1.7% de silicio en las hojas hasta 3.4 podemos considerar como niveles medios de silicio en las hojas. Y arriba de 3.4 son considerados niveles elevados, altos de silicio en las hojas. Entonces queremos, a través del análisis de foliar, estimar la protección del arroz a las enfermedades y también a las plagas. Estos son niveles críticos que tenemos en un paper publicado que voy a mostrar al final de esta presentación, donde voy a mostrar los resultados agronómicos de producción o de rendimientos de arroz. Entonces, con relación al uso de silicio, hay dos mecanismos. Hay un mecanismo mecánico, una barrera que nosotros llamamos barrera mecánica, que es muy importante en plantas acumuladoras de silicio, como el arroz, como la caña. Y también tenemos una barrera química, que están asociados a la inducción de la formación de fenoles. Esta denominamos entonces el mecanismo 2, que son las barreras químicas. Pero más que todo, en las plantas vamos a tener una acción conjunta. Vamos a tener la protección de la planta por parte de la barrera mecánica y también por la parte de la barrera química. Por razón de la capacidad de algunas especies, como el arroz, de incrementar de manera muy significativa los contenidos de silicio en las hojas, vamos a tener un comportamiento visual de alteración en la arquitectura de la planta. Acá tenemos un testigo y acá tenemos un tratamiento en la solución nutritiva donde la única diferencia de esta planta del testigo es el contenido de silicio en la solución nutritiva. Usted puede mirar con facilidad la diferencia en la arquitectura de esta planta. Si vamos a observar especies diferentes acá del cerrado de la sabana brasileña, ese es un estudio de mi hija, podemos mirar que el número de tricomas o entonces espinos se incrementa cuando se utiliza el silicio en comparación con el testigo. Más que todo, la dureza de las hojas también se incrementan significativamente con el tratamiento de silicio en comparación con el testigo. Esa es la dureza de la pared celular, esa es la dureza de la epidermis. Esa dureza va a contribuir para el manejo de enfermedades y también de las plagas. Es muy fácil de percibir la dureza en las hojas de arroz cuando hacemos el uso del silicio en la fertilización. Usted puede percibir el cambio en la dureza del tejido foliar solo con la palma de la mano. Tal es la diferencia que podemos cambiar con relación al contenido de silicio de las hojas, en particular en arroz. Acá tenemos la relación del uso de silicio en el ángulo de inserción de las hojas de arroz. El ángulo de inserción es medido entre el tallo y el ápice de las hojas. Si tenemos el testigo donde no hay silicio aplicado, el ángulo en relación al tallo es mucho mejor si comparado
con el ángulo del tallo en relación al ápice de las hojas mucho menor cuando utilizamos el silicio en la fertilización. Entonces es una prueba de que el silicio puede cambiar la arquitectura y más que todo mejorar la fotosíntesis, la tasa fotosintética. Y más que todo, en la medida que incrementamos la tasa fotosintética, vamos a tener ganos de productividad por esta razón. La arquitectura de la planta es muy importante para el recibimiento de la energía del solar. Una vez más, acá podemos mirar la diferencia en la arquitectura de la planta, pero motivado por diferentes razones. Acá tenemos 3 vasos, donde acá tengo el testigo y acá tenemos el contenido de silicio en las hojas, 0.6%. Y acá un vaso donde el contenido de silicio en las hojas son como 2.6%. Usted puede percibir que es muy fácil incrementar los contenidos de silicio en las hojas por el uso de la fertilización con silicio. Pero más importante de este vaso es que el incremento de silicio en las hojas es mucho más elevado cuando utilizamos un silicato al suelo, se comparado con el uso de silicio por la vía foliar. Por la vía foliar casi no hay incrementos en el silicio en las hojas, pero cuando utilizamos por la vía suelo, los incrementos en las hojas son mucho mejores. Más que todo, los incrementos de silicio en las hojas pueden cambiar la arquitectura, como usted puede mirar en comparación con el testigo. Y si usted mira el testigo, va a percibir que hay una descoloración. Hay amarillo en mejor intensidad, se comparaba con el tratamiento de silicio. El amarillo en esta foto está correlacionada con la incidencia de enfermedades. La intensidad del amarillo, la presencia del amarillo es un indicativo de la presencia de enfermedades foliares. Silicio en el control de enfermedades. Acá tenemos un experimento donde utilizamos diferentes dosis de silicio por vaso o por suelo, por cantidad de suelo. Las cantidades en este caso son como 48 gramos de silicio por 3 kilogramos de suelo. Y acá tenemos el testigo en este vaso y acá tenemos el tratamiento con las dosis máximas de silicato. Podemos percibir dos características muy fácil de observar. La primera es la arquitectura de esta planta, es muy diferente de esta. El segundo punto es que hay hojas con enfermedades muy visibles en el testigo comparada con el tratamiento de silicio, donde usamos silicio. Acá la salinidad de las hojas es mucho más alta que el testigo. El producto utilizado en este caso es un silicato de calcio. Volastonita es un silicato de calcio. Esa es una foto de una área de Florida. Es una área experimental donde utilizamos para nuestro postdoctorado que hicimos en la Florida.
donde se percibe una coloración y hacemos una reserva en esta área toda, hacemos una reserva que esta área, una reserva en la cual lo pedimos que no hiciesen nadie de uso de fungicidas. Entonces, en esta área está protegida, fue protegida por el uso de fungicidas, porque queríamos reservar el centro de esta área para el teste con el uso de silicio. Y cuando podemos, y en esta foto podemos percibir que el amarillo más intenso es la área donde no teníamos control de enfermedades. No utilizamos el fungicida. En esta área central donde está la investigación principal, podemos percibir que hay parcelas donde la intensidad del amarillo es muy parecida con la área reservada para el experimento. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas parcelas donde el amarillo es más intenso es un reflejo de la presencia de enfermedad. Presencia como esta aquí. Es un conjunto de patógenos que podemos asociar la presencia o no de silicio. Entonces, ese es uno de los experimentos donde podemos mirar con una foto que el silicio tiene un excelente control de enfermedades en el caso del arroz. Acá tenemos una enfermedad muy común en el arroz, que es la pericularia. Pericularia oryzae, en portugués se dice brusone, es el nombre común de esta enfermedad, brusón. Podemos percibir que la severidad de la brusón, de la pericularia, se reduce con los incrementos de las dosis de silicio aplicada al suelo. Al mismo tiempo que se consigue una reducción en la severidad, se consigue un gano de productividad, un gano de peso seco del arroz por efecto de las dosis de silicio aplicadas en el suelo. Acá tenemos una vez más ganos de rendimientos, en este caso de reducción de la enfermedad. Entonces son grados de infección de pericularia y concentración de silicio en las hojas de arroz. El grado de infección se reduce cuando utilizamos el silicio en comparación con el tratamiento testigo. Lo mismo con los contenidos de silicio en las hojas, donde utilizamos el silicio en la fertilización, tenemos valores, tenemos concentraciones de silicio mucho más elevadas que comparadas con el testigo. Entonces, los incrementos de silicio en las hojas van a determinar grados inferiores, menores de esta enfermedad en las hojas de arroz. Silicio en las plagas. Nosotros aquí en Brasil no tenemos grandes problemas con plagas y también no tenemos estudios científicos en particular con arroz, pero tenemos en sorgo con relación al pulgón.
Acá podemos percibir que el número total de ninfas se reduce en 2 diferentes cultivares de sorgo cuando utilizamos la fertilización con silicio en comparación con el testigo. La presencia de esta plaga es mejor donde no utilizamos el silicio comparada con el testigo. El silicio con relación al estrés hídrico. Acá en Brasil, la principal motivación para el uso de silicio en la caña, yo soy un productor de caña, es el uso de silicio para reducir el estrés hídrico, porque nuestra caña no tiene riego. Y más que todo tenemos como 3 hasta 5 meses sin lluvia, cero de precipitación. Pero en arroz es muy conocido también los efectos de el uso de silicio bajo condiciones de secano. Acá no es arroz, pero es maíz. Y me gustaría demostrar este experimento muy interesante donde utilizamos el testigo, donde no hay fertilización con silicio, y acá tenemos el uso de silicio. No vamos a encontrar diferencia estadística donde la agua disponible es adecuada, donde no hay déficit hídrico a las plantas de maíz. Pero cuando introducimos el déficit hídrico, vamos a percibir que el tratamiento con silicio produce cantidades de materia seca mejores que el testigo donde no hay silicio. Entonces, es importante que existan el estrés para que el silicio, para que la fertilización con silicio manifieste el potencial de uso, de incremento de productividad cuando tenemos secano. Este es un otro trabajo de nosotros aquí, de nuestra universidad, es una tesis de maestría, donde tenemos 3 diferentes cantidades de agua disponible en el suelo, capacidad de campo, 80 hasta 60% de la capacidad de campo. Acá estamos a introducir el estrés. En estas 3 condiciones de humedad disponible en el suelo, hicimos incrementos de las dosis de silicio en el suelo. Y vamos a percibir que donde no hay estrés, donde la agua disponible es adecuada al crecimiento del arroz, no tenemos respuesta a la aplicación de silicio al suelo. Pero cuando el nivel de estrés es más alto, vamos a percibir una respuesta lineal a las dosis de silicio aplicada en el suelo. Esa es una prueba de que silicio puede contribuir en particular en el arroz de secano cuando tenemos periodos de estrés hídrico. Y la razón más importante para usar el silicio en condiciones de estrés es que el silicio tiene la capacidad de controlar la transpiración. Y por esta razón, el uso de silicio puede reducir el consumo de agua transpirada. El consumo de agua por la planta, porque reduce la transpiración. Me disculpe, falé algo errado. Entonces, donde tenemos el silicio, vamos a reducir el consumo de agua de la planta.
Esto está en litros por hectárea, o entonces en porcentaje de agua absorbida por unidad de materia seca producida. Y acá tenemos una reducción de 10% en la demanda de agua de la planta. Y esto puede ocurrir o debe ocurrir por la reducción en la transpiración, que se reduce hasta 15% en relación al testigo. Esto es sorgo, una vez más, una prueba de que el silicio puede contribuir de modo significativo a reducir los efectos de estrés hídrico. Acá tenemos un tratamiento con agua, donde no hay agua disponible, donde se utilizó el silicio en la fertilización. Y lo mismo acá, donde hay agua disponible con relación al testigo. Vamos a percibir que no hay diferencia estadística, donde se trató con silicio y donde tenemos el testigo, porque no hay déficit hídrico. La agua disponible es adecuada a la producción, en este caso, del sorgo. Pero cuando introducimos el estrés hídrico, cuando reducimos la agua disponible en el suelo, vamos a percibir que el tratamiento con silicio tiene una producción de materia seca más alta si comparada con el testigo. Una vez más, acá tenemos sorgo, acá hay déficit hídrico en estos vasos. La planta está sufriendo por cuenta de la deficiencia hídrica, pero en presencia de silicio en la fertilización en el vaso, percibimos que la intensidad del estrés hídrico es menor comparada con el testigo. Bueno, ahora vamos a introducir el tema de fuente de silicio. La principal fuente de silicio utilizada en nuestro país es el silicato, pero hay que ser térmico. El silicato térmico tiene una disponibilidad del silicio más elevada. La reactividad, la solubilidad de ese producto es más alta si comparada con otras fuentes de silicio que no tenían tratamiento térmico. Acá tenemos el silicato de calcio, la volastonita, que es un silicato muy reactivo. Y lo mismo aquí, es un silicato térmico. Aquí tenemos el silicato de calcio, que no es térmico, pero es muy reactivo. Y acá tenemos un silicato de magnesio que no es térmico. Esto es el serpentinito. Es un mineral que tiene silicio en alta concentración, pero no es un silicio disponible. Y acá tenemos el silicato de magnesio en la mezcla con el termofosfato que nosotros llamamos aquí. Entonces es una fuente de fósforo que tiene como 22% de silicio, pero es un silicio muy disponible, y la razón de la mejor disponibilidad es porque es térmico. Este producto pasa por temperaturas como 1200 grados de temperatura. Si vamos a analizar los contenidos de silicio en el suelo, de 3 diferentes suelos, vamos a percibir que cuando estamos a tratar de productos térmicos, la cantidad de silicio disponible es la más alta comparada con los demás productos que no tienen tratamiento térmico como estos dos productos. Si vamos a evaluar los efectos en la planta, acá tenemos el silicio absorbido por la planta. Una vez más, el producto térmico tiene una cantidad de silicio absorbida por la planta en gramos por kilogramos de materia seca, más elevada, por ejemplo, que el testigo. Es el testigo.
y acá tenemos el tratamiento térmico. Si vamos a percibir los efectos en pH, lo mismo. Acá tenemos el pH del testigo y acá tenemos el pH del suelo donde recibió el silicato térmico. Los silicios es lo mismo, los silicios disponibles en el suelo es mucho más alto, donde utilizamos un producto, un silicato térmico, cuando comparado al testigo o mismo comparado con otras fuentes de silicio. El silicio en este caso puede ser un silicato de magnesio, entonces de calcio. Y una vez más, en este producto tenemos un silicato de magnesio y calcio que es bastante reactivo y vamos a percibir que podemos también incrementar los niveles de calcio en el suelo. Acá es apenas para mostrarles que hay una diferencia muy grande del tratamiento térmico en el mismo producto. Acá tenemos el silicato de magnesio que no tenía tratamiento térmico. Es el serpentinito natural. Y acá tenemos la producción de materia seca de arroz con el uso de ese producto. Ese es un producto que no tiene tratamiento térmico. Pero después del tratamiento térmico, tenemos el serpentinito calcinado con resultados muy diferentes en comparación con el silicato, con el mismo producto, sin tratamiento térmico. Esa es la diferencia de un mismo producto tratado térmicamente con el producto que no tiene tratamiento térmico. Estos son resultados de producción de arroz, donde tenemos productos de elevada reactividad térmicos, y acá hay productos que son fuentes de silicio que no son térmicas. Y acá tenemos el testigo. Vamos a percibir que cuando usamos el tratamiento térmico, la productividad de arroz se incrementó de 2.2 toneladas por hectárea hasta 4.1 toneladas por hectárea. Hay diferencia estadística para este tratamiento. Pero cuando utilizamos fuentes que no son tratadas térmicamente, vamos a percibir que todas no tienen ninguna diferencia en comparación con el testigo. ¿Y por qué razón tenemos incrementos de productividad de arroz en comparación al testigo utilizando el silicato? Es porque el uso de silicato puede reducir la severidad de las enfermedades de los granos. Puede reducir la incidencia de la enfermedad de los granos. Puede reducir la incidencia de pericularia en la panícula en comparación al testigo. Y lo mismo con la severidad de las hojas. La nota 2 en comparación con el testigo 5.4. Lo que quiero decir que los ganos de productividad están directamente relacionados con lo control de las enfermedades. Una vez más, estos son los testes que nosotros usamos. Este es un padrón que utilizamos en la investigación científica que hicimos acá en Brasil. Usamos él como un padrón, la volastonita, que es un silicato de calcio. Y acá tenemos un producto, como lo dije, que sufrió un tratamiento térmico. Acá está el testigo. La 12 se incrementa de silicio y se incrementa la biomasa. Se incrementa la producción de materia seca con el uso del silicato térmico.
En términos de productividad, con el uso de silicio, producción de arroz, acá tenemos un trabajo de nosotros en Florida, donde tenemos 28 experimentos de campo, 28 locales de experimentación. En promedio de estos todos experimentos, 28, tenemos incrementos en la productividad de arroz de 1 tonelada por hectárea, en promedio de 28 experimentos, en comparación con el testigo. Entonces, donde utilizamos silicio en las parcelas, tenemos ganos en promedio de 1 tonelada por hectárea en comparación con el testigo, en promedio de 28 experimentos. Esa es una prueba muy importante de que el silicio tiene un impacto muy significativo en la producción del arroz. Acá son experimentos acá en Brasil, donde tenemos 4 diferentes grupos de suelos y podemos una vez más percibir ganos en peso de panícula, en cantidad de arroz, por efecto de las dosis de silicato aplicadas por hectárea. Es importante salientar que estos son dosis de silicato y que para nosotros la dosis de silicato tiene solo 10%, nuestro silicato tiene solo 10% de silicio. Entonces, esta cantidad de silicato significa cantidades alrededor de 100 kilogramos de silicio por hectárea. Una vez más, la severidad de la brusone de las hojas y los rendimientos de arroz inundado por efecto del silicio. Acá tenemos el testigo y la severidad de brusone es mejor, donde utilizamos 4 toneladas del silicato por hectárea, lo reducimos de 1.3 significativamente hasta 0.7. El control de la severidad de la brusone, la reducción de la severidad de la brusone, tenemos como impacto incrementos en la productividad de granos de arroz, de 1.100 kilogramos de arroz hasta 1.500 kilogramos de granos de arroz por hectárea. Esto es un trabajo de un estudiante acá de Brasil, donde podemos probar que el uso de silicio en plantas inoculadas con bipolares, que es el patógeno, donde hicimos la inoculación de esta enfermedad en arroz, podemos percibir con el uso de silicio en la concentración de 2 milimoles por litro en la solución nutritiva, tenemos incrementos, conseguimos producir una cantidad de compuestos fenólicos que es significativamente superior al testigo. Lo mismo con la producción de lignina, donde utilizamos el silicio en la solución nutritiva. Podemos percibir incrementos en la cantidad de lignina producidas en relación al testigo. Acá está el tratamiento con silicio, acá está el testigo. Es muy importante entender que la concentración de silicio en el tejido vegetal del arroz tiene una relación directa con la absorción y con la transpiración, con la absorción de agua y con la transpiración. Entonces, a medida que incrementamos
la temperatura del aire, vamos a percibir que vamos a incrementar la concentración de silicio en el tejido vegetal, hasta el punto de conseguir ganos de 21% hasta 39% en las cantidades de silicio extraídas o acumuladas en la parte aérea de la planta en comparación con el testigo. Entonces, si nos incrementamos la temperatura, los incrementamos también la transpiración y vamos a incrementar la absorción de agua y en consecuencia lo incrementamos las concentraciones de silicio en el tejido vegetal. Una vez más, ganos de productividad con el uso de silicio en la producción de arroz, ganos o entonces productividad del testigo en comparación con la aplicación de silicatos. Y los ganos de productividad, en este caso, están asociados con dosis crecientes del uso de silicio en el experimento. Pero los ganos de productividad están una vez más relacionados con la reducción de las enfermedades, en este caso, reducción de la severidad de pericularia en las hojas de arroz en comparación con el tratamiento con silicio. Para finalizar, solo me gustaría de presentar algunos datos de ustedes ahí en Centroamérica y Colombia que están directamente relacionados con el uso de silicio y productividad de arroz. Acá tenemos un experimento en Nicaragua, de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, donde podemos percibir ganos en una área de 2.8 hectáreas, ganos con el uso de silicio, con el tratamiento con silicio, de 667 kilogramos por hectárea en una área de 2.8 hectáreas en comparación con el testigo, donde no hay aplicación de silicio. En este caso, una vez más, se utilizó un tratamiento térmico, un silicato térmico fue utilizado en ese caso. Acá hay otro experimento en Ecuador, en la provincia de Los Ríos, de donde el ingeniero Gustavo Macías determinó que el silicio térmico en la dosis de 100 kilogramos por hectárea puede producir 65.9 sacas de arroz, que es una producción estadísticamente superior al testigo. Y cuando estamos a discutir el rendimiento, vamos a percibir con el uso de 100 kilogramos de silicato térmico, los ganos de productividad son de la producción o rendimiento de arroz es como 6.000 kilogramos por hectárea, 6 toneladas por hectárea. En comparación con el testigo que usan es, una vez más, 1 tonelada por hectárea de diferencia. Es muy interesante que estos son datos que están muy próximos con los datos obtenidos con nosotros en Florida, que es en promedio 1 tonelada por hectárea cuando tratamos con silicio en comparación con el testigo. Más que todo me gustaría de presentar las publicaciones que nosotros tenemos. Tenemos una publicación donde describimos las metodologías para análisis de silicio en suelo, plantas y fertilizantes que nosotros desarrollamos acá en nuestra universidad. Lo mismo con estudios de diferentes metodologías para extracción de silicio en suelos.
Y lo mismo también con metodología para determinación de silicio en fertilizantes. Esa es una metodología publicada por nosotros y que actualmente está en uso en los Estados Unidos para determinar silicio en fertilizantes. Eso es todo y muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor, estoy a disposición. Gracias a todos por el tiempo disponible a esta charla. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias ahí por la excelente presentación. Sí, ya nos han escrito aquí algunas preguntas. Se las voy a leer y usted pues procede ahí a contestar. Para usted, el mayor beneficio con respecto al uso de silicio es el aporte como nutriente y mejorador en la absorción del fósforo o como elemento que ayuda a incrementar el desarrollo y tamaño de las raíces de la planta. Esto va a depender del cultivo. En arroz, los mejores impactos están relacionados con la enfermedad, con el manejo o control de enfermedad. En la caña, los mejores impactos del uso de silicio están relacionados con la sequía en la caña. Y lo que usted está a preguntar es que el silicio tiene incrementos en el fósforo disponible. Yo lo respondo que sí, y que el silicio, nosotros tenemos 3 artículos publicados donde probamos que el uso de silicio puede incrementar el nivel de fósforo en el suelo. Entonces, si usted tiene niveles bajos de fósforo disponible, usted puede tener ganos de productividad con el uso de silicio. Gracias. Perfecto, doctor. También nos consultan, ¿cuál es la razón por la que las plantas no acumuladoras de silicio tienen respuestas positivas tanto en producción como a resistencia a plagas y enfermedades? Muy buena pregunta. Cuando yo comencé a estudiar el papel, la función del silicio en la producción, yo decía a mis colaboradores que el silicio va a funcionar solo en plantas acumuladoras. Pero para nosotros aquí en Brasil tenemos la soya como la principal cultivo de nosotros en Brasil. Y lo que percibimos, lo que notamos es que al usar silicio en soya, que no es una planta acumuladora, que no consigue presentar la barrera mecánica, que no hay acumulación de grandes cantidades en la epidermis de las hojas, ¿cómo podría y cómo tenía resultados de ganos de productividad? Esto es una... en este momento teníamos esta inquietud para explicar. Lo que pasó es que tenemos un trabajo publicado por el profesor Fabricio, un maestro de acá de la Universidad Federal de Viçosa, que trabajando en Canadá y Estados Unidos, demostró que el silicio en pequeñas cantidades absorbidas puede inducir a la producción de fenoles. Y la producción de fenoles, los incrementos de fenoles en la planta, puede estar asociados a reducción de enfermedades, de plagas y otras cosas más. Entonces, en conclusión, la razón de haber respuesta en plantas no acumuladoras es que el silicio puede, en pequeñas cantidades, estimular la inducción de fenoles. Esa es la respuesta. Perfecto, perfecto, doctor. Otra consulta. Teniendo en cuenta que la cascarilla de arroz tiene altos contenidos de silicio y que es retirada con la cosecha, ¿cómo debe de ser considerada la restitución de silicio en la nutrición de futuras siembras?
Muy importante esta pregunta también. La cáscara de arroz tiene como 7% de silicio. Eso es un valor muy elevado. Y todas las veces que ustedes lo retiran de la área de producción, usted va a reducir las cantidades de silicio disponible en el suelo. Hay que hacer reposiciones. Es muy importante que usted lo haga la reposición en áreas donde donde no hay retorno, donde no hay retorno de la cáscara a los suelos de producción. Entonces, esa es una cosa muy importante que tenemos que tener en consideración, donde retiramos grandes cantidades, exportamos grandes cantidades de silicio por cuenta de la cáscara de arroz. Perfecto, doctor. Acá tenemos otra consulta. Si la tasa de transpiración se reduce en el periodo de estrés hídrico, se sugiere aportar sobre todo el silicio a ciclos de arroz secano para obtener mejores resultados, hablando de costo-beneficio. Sí, sí, sí. No sé si entendí muy bien la pregunta. ¿Puedes repetir una vez más? Sí, nos indican de que si la tasa de transpiración se reduce en el periodo de estrés hídrico, sí, se sugiere aportar sobre todo el silicio en ciclos de arroz de secano. Sí, claro. Para ver claro. el efecto de costo-beneficio. Claro. En el arroz de secaño, los efectos del silicio son muy importantes por cuenta de la producción, por cuenta de la reducción de la transpiración. Pero más que todo, eso es muy importante. Yo no hablé sobre esto, pero eso es una verdad que tenemos como resultado de una pesquisa, de una investigación acá de nosotros. Es que el silicio en la forma polimerizada en el interior de la célula, en la epidermis, en la barrera mecánica, cuando se polimeriza, el silicio cuando se polimeriza, el ácido monosilícico al polimerizarse produce como resultado de esta polimerización, produce agua, produce moléculas de agua. No sé si van a conseguir entender, pero no solo el silicio puede reducir la transpiración, como puede ser una fuente de agua a las plantas en el proceso de polimerización. Ya. Perfecto, doctor. Aquí tenemos otra consulta. ¿Cuáles son los nutrientes que tienen una mayor correlación con el silicio, tanto en el suelo como en el tejido foliar? El fósforo puede tener una correlación muy buena con el silicio. El fósforo, pero en algunos casos, el silicio por tener un efecto en el crecimiento de raíces, en el volumen de raíces, en el incremento en la producción de raíces, puede haber también incremento de otros nutrientes asociados en general al crecimiento, al desarrollo de las raíces. Pero el silicio no tiene grandes competiciones con los elementos esenciales, porque es absorbido con carga cero, no tiene cargas. El ácido monosilícico no tenía cargas, por tanto, tiene poca interferencia con la absorción de otros elementos. Ya, perfecto. También nos preguntan, ¿la relación silicio-nitrógeno es directamente proporcional a la expresión de la arquitectura de la planta? Lo que pasa es que en muchos casos el uso de nitrógeno, en particular el arroz, el incremento de nitrógeno está correlacionado con la presencia de la enfermedad.
en particular la pericularia. Y por esta razón es que cuando utilizamos dosis elevadas de nitrógeno, tenemos que pensar en el uso de cantidades más altas de silicio, porque en presencia de concentraciones más elevadas de nitrógeno vamos a tener la presión de enfermedades más alta, y para esto necesitamos de más silicio. Ya, perfecto. Una última consulta, doctor. ¿Cuál sería el efecto del silicio sobre altas concentraciones de hierro, en suelos con altas concentraciones de hierro? Sí, esa es una explicación longa, pero el silicio puede reducir el silicio puede cambiar algunas veces la forma de hierro en el suelo. El hierro más disponible está en formas más reducidas. El hierro que está menos disponible está en formas más oxidadas. Y lo que pasa es que el silicio tiene la capacidad de incrementar las células que hacen la transferencia del oxígeno de la parte aérea hasta el sistema radicular. Entonces, cuando tenemos en algunos de los casos una toxicidad del hierro, un exceso de hierro por cuenta del ambiente más reducido, donde el hierro está más disponible, podemos con el uso de silicio reducir la disponibilidad de hierro y reducir la toxicidad del hierro en ambientes más reducidos o entonces inundados. Entonces el silicio puede reducir la fitotoxicidad o la toxicidad de hierro donde hay exceso. Este exceso ocurre en particular en áreas inundadas, en áreas donde la reducción de hierro es muy elevada. Ya. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y por haber respondido a las consultas. A continuación le damos ahí la bienvenida al ingeniero Irving, quien nos comentará sobre un caso de éxito en Colombia. Adelante, ingeniero. Gracias, muy buenas tardes. Primero que todo, complacido y agradecido de estar con ustedes en la invitación del día de hoy. Pues entrando en materia, pues mi nombre es Irving Vaquero, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Los Llanos. Trabajo para la zona de Casanare en este momento. Soy agricultor y soy también asistente técnico en las diferentes zonas del departamento. Pues los casos de éxito que hemos notado con las aplicaciones de silicio y el acompañamiento pues, de la ingeniera Leslie, que tiene un muy buen trabajo como asesor comercial y técnico de la compañía, es el incremento de la germinación y la valoración del suelo en cuanto a su mejoría en la aplicación de productos. Tenemos dos establecimientos que hemos tratado de hacer en este semestre, que es el establecimiento Arboleda, donde hacemos aplicaciones al azar, con semilla descubierta, sin tapar. Se puede hacer en riego, se puede hacer en secano, ¿sí? O el establecimiento con semilla tapada, ¿sí? Que es una semilla también, puede ser de dos formas, puede ser al voleo y tapada con rastra, y puede ser también con máquina sembradora. En el departamento de Casanare, específicamente en el municipio de Maní, tuvimos un comportamiento
espectacular de un producto que es un silicio termoactivado, que es de la compañía Crento. Personalmente compré el Pentax por cuestiones de logística y establecimientos del cultivo y fallas mecánicas, no pude aplicar el Pentax y tuve que revisar una opción que yo ya había trabajado con otra marca, de otro proveedor, y había tenido muy buen resultado. Entonces pasé y tomé la decisión de hacer la aplicación con el SAT, el silicio termoactivado, en un lote de 50 hectáreas que quedaba. El resto de las 400 se aplicó el Pentax. A través de pues, el recorrido fenológico del lote me fue mostrando un desempeño óptimo, adecuado, con una densidad de siembra y una densidad de población increíble. Yo creo que fue para encima del 96% en germinación, ¿sí? Pues aprovechando también el tratamiento de semilla que se hace, pues se tuvo en cuenta aumentar el ácido abscísico, tener niveles bajos de fibrillinas y citoquininas, más algo de fósforo, nitrógeno y zinc, más imidacloprid para la promoción de carbohidratos que ayudaban a la germinación, y tuvimos una germinación exitosa. De aquí en adelante empezamos a ver el manejo que se le hizo al lote, al de 50 hectáreas. Hablo específicamente del lote de 50 hectáreas porque es un lote diferente a las 400 que están alrededor, precisamente por el tratamiento que se hizo con el SAT, con el silicio termoactivado. Pues en la evaluación de arbences hace uno también la evaluación nuevamente de población, densidad de población, y sigue una densidad de población espectacular, una población con un desarrollo y una arquitectura favorable para el desarrollo del ejercicio agronómico en un sistema de producción secano ideal, donde tenemos la definición de productos que venimos de preemergencia y posemergencia, ¿sí? No tenemos raleos químicos, no tenemos ausencia de semilla ni plantas establecidas, ya que los controles fueron dirigidos en cuanto a las necesidades del lote. Encontramos, esta es la foto de izquierda, el perfil general de la aplicación con herbicidas. Se trabajaron preemergentes, poco propanil. Soy un convencido de los sellos, siempre trabajar sellos por encima de un control de propanil, porque el propanil siempre hace una diferencia en estrés. Y entre menos estrés tenga una planta en estos momentos, no se va a ver obligada a convertir ni a invertir su energía dirigida a producción para que se convierta en una energía a salir de un estrés. Este es un lote de aproximadamente 15 días después de germinado. Está listo para hacer la aplicación de la fertilización edáfica. En este momento estamos haciendo la fertilización con el silicato agrícola térmico, con un establecimiento y una densidad de población adecuada, donde pues, brinda a uno la tranquilidad de que el ejercicio va a salir en muy buena proporción, en muy buena manera y buen resultado para los fines económicos que se buscan. Empezamos a hacer la evaluación de los factores abióticos. ¿Cuáles son los factores abióticos? Lo que es clima, temperatura, humedad, agua, y empezamos a mirar cómo corresponde la aplicación edáfica contra la respuesta en campo. Y vemos una respuesta en campo impresionantemente superior, y debo decirlo, me gustó mucho más. En este momento, eso fue una semana después de la aplicación del SAT, del silicio. Eso fue una aplicación una semana después, y vemos que la respuesta, la coloración, la arquitectura y la armonía del lote es espectacular. Tenemos una mesa de hojas impresionantes, sanas, turgentes,
y pues visualmente muy agradable para el ojo del productor. Ya empezamos a hacer la evaluación de factores bióticos. Lógicamente el control de los factores bióticos influye en lo que son enfermedades, lo que son plagas, lo que es las condiciones que nos pueden brindar los diferentes agentes que van a interrumpir en el proceso de producción. Tenemos algo de gricularia que nos dio, pero la severidad no fue como se vio en los lotes de las 400 hectáreas. Los ataques de la Spodoptera, la incidencia y la severidad de la pericularia tampoco fue alta, siendo variedades que tenían alguna reacción negativa ante la presencia de esta enfermedad. Aquí tenemos Spodopteras en segundo y primer instar, que a pesar de que estuvieron en el proceso de su incubación, en el proceso de su establecimiento en lote, no tuvieron mayor incidencia, no tuvieron el efecto nocivo que esperaría uno tener ante una población alta. Pues aquí es donde empezamos nosotros a mirar y a evaluar qué estrategias de control tenemos, tanto para plagas y enfermedades, donde pues, empezamos a trabajar carboxamidas para evitar el tema de gravianomices, empezamos a utilizar algo de benzimidazoles, pues, para empezar de lo menos severo, por llamarlo de esta forma, de los controles desde benzimidazoles hasta la síntesis de ergosterol, donde utilizamos diferentes productos que pues, están disponibles en el mercado. Y lo mismo también una estimulación con productos foliares diferentes en el mercado, ¿sí? Donde buscamos es diferenciación, donde buscamos es división celular. La arquitectura de la planta. Esta aquí ya iba en segunda bonada y sigue la misma cobertura, sigue la misma arquitectura. Lógicamente, pues con el incremento en altura, porque pues ya con la segunda bonada mejora su estructura, hay más macollamiento. La diferencia en este momento, porque tenía un lote al lado de esas 50 hectáreas, tenía un lote de 36 hectáreas, casi con el mismo tiempo, y fue impresionante, con 600 kilos de pentas contra 2 bultos de SAT, fue maravilloso. No se quedó, a pesar de que el estudio de suelos mostró que estos suelos tenían una saturación de aluminio de 600 partes por millón, si mal no recuerdo, un comportamiento ideal. Bueno, la protección fitosanitaria que ahorita le doy estimulación, aquí está todavía, ya va en la tercera bonada y el lote mantiene un porte y un color espectacular. Ya entramos a lo que es el manejo de la panícula, donde volvemos a hacer el trabajo de la bioestimulación, trabajando citoquininas, auxinas giberelinas. Ojalá pues lo ideal que me ha gustado trabajar para el manejo de la división celular son productos de estas características, especialmente las giberelinas de cadena larga, empezando porque ellas no me van a dar elongación sino división. En conjunto con ácido abscísico y las citoquininas me van a promover división celular en un evento importantísimo de cualquier actividad económica agrícola, que es el tema producción ya en su fase reproductiva. Nosotros hacemos un manejo de control en cuanto a plagas, enfermedades y obviamente lo que le menciono, la bioestimulación para generar una panícula grande, exitosa, soberbia. Aquí empezamos a hacer la evaluación para la primera espiga y seguimos viendo lotes con un comportamiento que nunca fue desfavorable visualmente ni arquitectónicamente versus a las aplicaciones de Pentax.
Pues el proceso de llenado ya tenemos nosotros establecido prácticamente el techo de producción. La genética está definida por la semilla. Lo que hacemos nosotros es hacer el seguimiento para que el lote tenga la mejor expresión genética posible. ¿Sí? En este momento empezamos a evaluar qué vamos a hacer de control para completar el primer control de espiga. Estas son las características de las espigas en una foto mucho más cercana, donde tenemos hojas que presentan a mano derecha, tienen algunas deficiencias de magnesio, ¿sí? Pero en sí la hoja, en su comportamiento fisiológico, en su arquitectura, porte, limpieza de ausencia de patógenos en la panícula, es ideal. Tenemos ya el proceso de antesis, aquí tenemos antesis, entonces nos preparamos ya para salir y buscar una estrategia de control adicional. Esta es la siguiente toma, donde vemos el techo de producción que lo tenemos establecido, con una sanidad, un vigor, y que a pesar de tanto tiempo, con un producto que solo le aplicamos 2 bultos por hectárea del SAT, tenemos un desempeño increíble, una potencialización de la fertilización y una pérdida menor de los elementos mayores que se aplicaron al lote. Pues el lote va tomando forma, va llenando, va teniendo un comportamiento bastante homogéneo en cuanto se espiga. Su proceso de maduración es ideal, no presentó problema, ni en proceso vegetativo ni en proceso reproductivo. Eso es un proceso que pues lo llena como un agricultor y como técnico lo llena uno de satisfacción porque llega a unos procesos y unos niveles ideales para realizar el ejercicio, que es consecución de dinero básicamente, y tanto para el agricultor como para el beneficio de toda la comunidad. El arroz es un sistema de producción de mucho tejido social y lo que hay que procurar es que a todos nos vaya bien, tanto a profesionales como a agricultores. Y en este tejido social se interviene muchísimas familias que dependen de un negocio de bastante riesgo, pero muchas satisfacciones. Aquí está agobiando el arroz, no perdió la arquitectura, no perdió tamaño, es un arroz de aproximadamente 1 metro 10, 12 centímetros y no se cayó. Es el momento en que cosecha. En este momento ese lote se está cosechando, está en estas características. Estas son las características visuales del lote, donde es un lote homogéneo, parejo, libre de malezas, libre de plagas, libre de enfermedades. Y vamos con el ejercicio de corte. En este momento, al día de, creo que esas son fotos del día de antier, esa es la visual y la apariencia del lote que venimos haciendo seguimiento donde tiene el producto del silicio. Con el silicio también me ocurrió una experiencia muy grata. No tuve con qué también hacer corrección de suelo y con otro proveedor me facilitaron unos bultos de silicio. Desafortunadamente la corta se me pasó 20 días. 20 días. Cuando fui a cortar ese lote, el arroz, a pesar de estar seco, supremamente seco porque lo corté en 18% de humedad, no se partió. Y fue algo supremamente grato porque pues hasta el agricultor vecino me preguntaba qué hizo con ese arroz. Le dije, lo único que hice diferente fue aplicar el silicio. Entonces, la marca de silicio, la presencia de silicio en un lote es completamente satisfactoria. En este momento ese lote, por lo que se lleva recogido, está aproximadamente por los 125 bultos en este momento, ¿sí? Dan 7.800 kilos aproximadamente, donde el promedio de la zona son 6, son 6,5, algunos desafortunadamente por el tema del estrés que hubo por verano,
están cortando de 80 bultos. Entonces, el silicio es una herramienta interesante, importantísima para tener en cuenta, potencializa la aplicación edáfica de mayores, me permite una resistencia al tema de las SARS, que no haya una pérdida de proteínas ni haya un tema de degradación de las mismas, ¿sí? Y básicamente el aspecto visual y el llenado pues es óptimo. ¿Qué vimos alrededor? Esta foto es de hace 2 días, creo que con esta misma toma de la corta. Mirando la parte, la base de los tallos, mira uno la sanidad y todavía la disposición que llegó como lo que pasa con el maíz, que alrededor del maíz uno mira que es el stay green, el tallo verde llega a esta cosecha en híbridos no convencionales, ¿sí? Aquí son variedades, pero en este momento me llegó con hoja verde y tallo verde la mayoría a cosecha, que eso lo estuve evaluando hace 2 días y lo estuve evaluando el día de hoy, a pesar que han pasado muchos más días en el tema de la corta. Entonces, gratamente sorprendido con el trabajo que me ofrece un producto con ese potencial, pues para el desempeño de la zona. Y yo creo que para cualquier zona de Meta, Casanare, Llanos Orientales, que tienen algunas características como el cerrado, por ejemplo en Altillanura, es un producto con un potencial altísimo, grato y satisfecho con el desempeño en campo del producto. Como técnico y como agricultor lo puedo afirmar. Pues es un recorrido corto de lo que estuvimos trabajando con el lote. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda en cuanto a la presentación, si de pronto algún tipo de control, un tipo de control específico para cómo se manejó el tema de herbicidas, cómo se manejó el tema de fungicidas, pues con mucho gusto les respondo. Muchas gracias, ingeniero. Muy buena la presentación. Tenemos aquí algunas consultas. Se las voy a leer y ya usted nos va contestando. Nos consultan qué es Pentax y qué nutrientes nos aporta. El Pentax es un feldespato, si no estoy mal. Ese es un corrector de suelos. Ese es un producto que viene para aplicación edáfica. Es un producto que aporta calcio, magnesio como corrector, no nutricional. Es un corrector de suelo. Perfecto. ¿Qué dosis de silicato agrícola térmico aplicó? Apliqué 2 bultos por hectárea. 2 bultos por hectárea de SAT por la concentración, porque esos 2 bultos me están haciendo 4 bultos, porque son el 76%, si no estoy mal. El SAT me está haciendo el mismo trabajo que me hacen 4 bultos. Entonces, si yo hago el ejercicio como agricultor y busco la forma de cómo invertir un poco menos en la distribución, me sale también favorable por precio y por la aplicación en el lote. Perfecto. Según su experiencia en la zona llanos, ¿cómo ha mejorado la incidencia de enfermedades? ¿Qué variedad es la que mejor responde en la zona de llanos? En este momento, en la zona de los llanos orientales, el Fedarroz 70 está presentando un muy buen comportamiento de campo. Es tolerable a la piricularia, que es el cuello botella, pues es una enfermedad, pues puede decirse endémica, donde se comporta muy bien. He visto Fedarroz 70 en varias zonas del departamento y bien, es un material muy bueno. Perfecto. Ingeniero, en la zona de Casanare, ¿qué recomendación tendría en cuanto al momento de aplicación del silicio? El silicio sería ideal trabajarlo en la primera abonada o
como potencializador y como controlador de acidez, o podría uno aplicarlo, no tiene problema, ya lo he hecho en varias ocasiones con diferentes sistemas de producción en tanto riego como secano. Aplicarlo una vez, se hace la siembra, ¿sí? La cantidad requerida por hectárea, o como le decía ahorita, en la primera fertilización edáfica. Se pueden hacer los refuerzos en cualquier aplicación, segunda, tercera, cuarta, como se requiera, según el análisis de suelo y la necesidad nutricional del proyecto. Perfecto. En la zona de llanos, ¿ha tenido alguna incompatibilidad con fertilizantes usados en la zona como urea, DAP o KCl? No, señor, ninguna incompatibilidad, ninguna clase de incompatibilidad. Lo que sucede con productos con magnesio, porque pues en muchos de los productos edáficos que vienen con magnesio tienden por su higroscopía con la urea, tienden a, como llamarlo así, a llorar, a formar humedad y se apelmazan y se vuelven un tema de difícil aplicación. Aquí no ha habido inconveniente con la aplicación de ninguno de los productos de Crento Corona. Perfecto. Nos hacen otra consulta. ¿Qué variedad de las que trabaja en la zona tiene mejores respuestas a las aplicaciones con silicio? En este momento la NASA ha presentado muy buena respuesta con las aplicaciones de silicio, pero en general todas las variedades, todos los materiales y la genética que estamos manejando en la zona de los llanos orientales responde de muy buena forma al silicio. Perfecto. También nos consulta, ¿tiene algún ya rendimientos del área tratada con silicato agrícola térmico? Pues hasta el momento, estuve midiendo lo que llevan cortado y llevan 125 bultos por hectárea. Ya, perfecto. O sea, 7 toneladas, 800 kilos, más o menos. Perfecto, perfecto. Y como última pregunta, ahí nos consultan, ¿cuáles fueron los fungicidas utilizados? Pues eso ha trabajado lo que son las carboxamidas en la primera entrega de herbicidas, una aplicación de cobertura post-emergente a los 12 días después de germinado, ¿sí? Para precisamente tener control pleno sobre Ganomices. Sí, en la siguiente aplicación solo se aplicó triciclasol, que es un protectante, no es un curativo erradicante, precisamente porque pues no hubo la condición suficiente para tener que entrar a trabajar productos con una mayor contundencia. ¿Sí? Un tipo isoproteolán, por ejemplo. Se trabajaron carbendazim en apoyo, pues al ser un benzimidazol, lo que me hace es a trabajar sobre la mitosis directo y a influenciar directamente también sobre la respiración de los hongos. Y productos con coeficientes de partición altos como un difenoconazol, que aparte que es erradicante y controlador, lo que me hace es por su coeficiente de partición alto, entonces me va a hacer un trabajo de entrada a la planta lento. Ya. Triazoles entre difenoconazol y propiconazol, precisamente compartiendo el tema del coeficiente de partición. Uno tiene uno más alto y otro más corto, el uno va a hacer choque y el otro va a hacer un choque muy lento y protectante, siendo triazoles. Ya. Una última, ingeniero. ¿Cuál fue el criterio para evaluar la aplicación de herbicida versus beneficio del silicio en el lote aplicado? ¿El criterio para utilizar el herbicida? El criterio para utilizar el herbicida, perdón.
Sí, la consulta es, ¿cuál fue el criterio para evaluar la aplicación de herbicida versus beneficio del silicio en el lote? No comprendo muy bien, perdón. Bueno, está bien. También nos consultan, ¿manejan análisis de suelo como soporte de la fertilización? Correcto, sí, señor. Sí se hace análisis de suelo porque es una herramienta donde uno tiene que mirar con datos cuantificables, ¿sí? Y reales de cómo es el estado del lote, cómo es el estado del suelo, para poder planear la fertilización, para poder buscar las estrategias de suplir las necesidades del, del cultivo. Es indispensable. Todo cultivo, todo proyecto agrícola debe ir acompañado de un análisis de suelos. Siempre se hace, siempre se busca la forma, siempre se hace. Perfecto, ingeniero, le agradecemos mucho ahí la participación y su presentación. Aún tenemos un par de consultas para el doctor Gaspar. Doctor, nos consultan de que si el silicio de la cascarilla de arroz es disponible directamente para el nuevo cultivo. El micrófono, Gaspar. No exactamente. Los microorganismos tienen que procesar este material orgánico para que haya liberación del silicio para las plantas. Entonces es una liberación muy demorada, pero sí puede ser una forma de incrementar silicio en el suelo. Perfecto. Y por último, doctor, nos consultan, ¿cuál sería el equivalente químico del silicato de potasio comparado con el carbonato de calcio? ¿O cómo se podría determinar? Nosotros aquí en Brasil usamos el poder real de neutralización total. Es una medida que nosotros tenemos para avaliar la cal. Lo que yo puedo decir a ustedes es que el silicato tiene una equivalencia de 85% en comparación con el carbonato de calcio puro. Entonces ese es el poder real de neutralización total del silicato. En general ese es el valor. Es casi igual a la cal. Ya. Pues eso sería básicamente el tema de preguntas, doctor. Muchísimas gracias por haberlas respondido y gracias nuevamente por su presentación. Jorge, lo dejo ahí en el uso de la palabra. Perfecto, Joaquín, muchas gracias ahí por haber hecho la coordinación de las preguntas. Muchísimas gracias al doctor Gaspar y al ingeniero Irving por habernos acompañado y por habernos mostrado este tema tan interesante y tan apasionante para nosotros particularmente, pero también para todo el mundo agrícola, porque pues digamos que el silicio como tal es un nuevo conocido y tiene un rol fundamental. Lo hablamos ahorita temprano con el doctor Gaspar. Está en pleno desarrollo y pleno conocimiento, y la relevancia que tiene en producción agrícola es bien grande y cada vez se va destacando y se va viendo más en la producción agrícola. Así es que queremos agradecerles mucho a ustedes, nuevamente doctor Gaspar y ingeniero Irving, por esas presentaciones, y pues principalmente agradecerles a todo el auditorio, a todos los que sacaron este rato de viernes de la tarde, que sabemos que no es el momento más indicado, como lo decía Gabriel, pero todos estamos orientados hacia conocer herramientas que nos puedan servir en nuestros sistemas de producción agrícola, y pues esto es la mejor muestra de eso. En un momento como... Perdió el audio.
Muchísimas gracias a todos y pues nuevamente invitarlos a que visiten nuestra página web crento.co, que se comuniquen con los representantes técnicos y comerciales que tenemos en toda la geografía, a través también de nuestros distribuidores obviamente, y pues cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto, estaremos prestos a atenderlos y a darles soporte, a prestarles soporte para que puedan ser mucho más productivos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un feliz fin de semana. Chao, gracias. Muchas gracias.